ya, bueno, la penúltima, porque la última va a ser la entrega de premios del concurso escolar de microrrelatos científicos, que será a continuación. Pero en cuanto a ponencias, tenemos ya la última ponencia de la 6ª edición de las Jornadas Científicas de San Lorenzo. Jornadas que sabéis que organiza el Ateneo Escurialense de la mano del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. Agradecemos al Ayuntamiento todo el soporte que nos presta, así como a todos los ponentes y todas las personas que han participado tanto en la organización como luego en su desarrollo. Generosamente, la verdad es que cada vez contamos con más gente a nuestro alrededor que cuando les contactamos, bueno, se animan y nos echan una mano. Esta edición ha sido especialmente complicada por las circunstancias que vivimos, pero bueno, lo hemos conseguido. Aquí estamos, unas han sido en formato híbrido, presencial y online, y otras exclusivamente online, pues por circunstancias que todos imaginamos, como que el ponente no pueda viajar. Pero no por ello han sido menos interesantes ni están siendo menos atractivas. Hoy tenemos el placer de, a mí me hace mucha ilusión, el poder presentar a Alberto, que de las 6 ediciones es la 5ª vez, si no me equivoco, que participa con nosotros. Así es que no me acuerdo de cuántas han sido, pero 4 seguro. Sí, bueno, es que un agradecimiento muy especial porque saber que contamos con su apoyo, bueno, nos da mucha, aparte de que nos hace ilusión, nos da energías renovadas. Todas las ponencias están siendo grabadas y colgadas en la web del Ateneo Escurialense, así es que aquellos que no las podáis ver en el momento o queráis incluso invitar a otras personas a que las vean, pues ya sabéis que es accesible a todo el mundo y ahí lo tenéis. Centrándonos en Alberto, sabéis todos que es físico, divulgador científico, estudió en la Universidad de Valencia, donde se doctoró, y se especializó en física de partículas. En la actualidad se dedica exclusivamente a la divulgación científica, es coordinador de divulgación en el Instituto de Física Corpuscular, un centro mixto de la Universidad de Valencia y el CSIC, y ha colaborado en tareas docentes con la Universidad de Valencia y con la Universidad Jaume I de Castellón. Realiza 2 secciones de ciencia en Onda Cero Radio, La Brújula de la Ciencia, en el programa La Brújula, dirigido por Juan Ramón Lucas, y Aparicio en órbita, en Más de Uno, dirigido por Carlos Alsina. Entiendo que es uno por la mañana y otro por la tarde. Sí, por exacto. Lo menos yo te voy pillando en el coche y en casa de vez en cuando. Digo, voy a ver si está Alberto. Y por ahí te oigo. Mejor sitio es el podcast. Estamos ya en el siglo XXI y no todo el mundo te puede escuchar en directo. Sí, efectivamente. Colabora habitualmente con el podcast Coffee Break, Señal y Ruido, dirigido por Héctor Socas, del Instituto de Astrofísica de Canarias, y es uno de los creadores del podcast El Aleph. Sin más, hoy nos va a hablar Alberto de agujeros negros, que ha sido motivo del Nobel de Física 2020. Recordaros que como estamos en Zoom, en una pantalla podéis ver el documento de Alberto, pero luego en otra pantalla vais a poder ver la sala y en otra se le ve a él, en otra ventanita. Entonces podéis ir jugando con la ventana según os interese. ¿De acuerdo? Y muchísimas gracias, Alberto, y todo tuyo. Nosotros miramos el chat. Nada, un placer. Como siempre, muchas gracias por invitarme. Ya sabéis que a mí esto de dar charlas me gusta mucho y me alegro de que penséis en mí de vez en cuando para dar alguna. Este año tengo que deciros que estoy súper liado y que ha habido que hacer un poco de ingeniería de agenda para poder llegar, pero bueno, lo hemos conseguido, así que está bien. Supongo que estar liado está bien porque hay gente que en la situación en la que estamos pues ha perdido su trabajo, pues yo lo que tengo es más trabajo del habitual. Pero bueno, a ver, aquí no hemos venido a hablar de mí, hemos venido a hablar del Premio Nobel de Física de este año que se dio hace pues un mes y algo, a ver, ¿qué día estamos en noviembre? Pues un mes prácticamente, y como todos habréis visto, se dio a 3 personas que son, digamos, los pioneros de la ciencia de agujeros negros, ¿no? Y yo cuando hablo de esto siempre digo ciencia de agujeros negros porque el premio está partido en 2 trozos. El primer trozo fue para Roger Penrose, que es la persona de la izquierda, en esta foto de aquí, y el segundo trozo fue para 2 astrofísicos, que son Reinhard Genzel y Andrea Ghez. Y son 2 mitades muy distintas, porque Roger Penrose es un teórico, mientras que Genzel y Ghez son 2 astrofísicos observacionales. Así que
realmente lo que se ha premiado es 2 contribuciones iniciales a ir demostrando que esto de los agujeros negros existían. Y yo lo que voy a hacer hoy es hablaros pues un poco de qué es un agujero negro, de cómo lo entendemos a día de hoy, pero también de cómo estas 3 personas han contribuido a convencernos de que esos objetos existen. Porque ya veréis, en la primera parte hablo simplemente de que es un agujero negro y veréis que son objetos muy exóticos y un poco raros. O sea, que es relativamente normal que al principio la gente tuviera dudas de si estos objetos realmente existen o no. Y fue gracias no solo a estas 3 personas, sino a otros muchos que, digamos, la comunidad científica se convenció de que esta cosa llamada agujeros negros existía. Lo que sucede es que algunos de esos primeros pioneros pues ya no están vivos. Entonces no se les puede dar el premio Nobel, porque el premio Nobel solo se puede dar a gente que esté viva, no se da póstumamente. Entonces, digamos que este es un premio a la primera y la segunda generación de gente que hacía ciencia a agujeros negros. Y al final de la charla hablaré un poquito, muy brevemente, porque si no nos extenderíamos muchísimo, de lo que se está haciendo en las generaciones, digamos, más modernas, ¿no? Y seguramente me dejaré cosas fuera y vosotros me podéis preguntar. Tengo una serie de transparencias de apoyo al final de cosas que creo que no caben, pero que si me preguntáis, pues las contamos igualmente. Así que bueno, vamos a empezar hablando, bueno, de qué es esto de un agujero negro, ¿no? Yo supongo que muchos de vosotros, pues por lo menos, aunque sea por cultura popular o porque hayáis visto alguna película, os sonarán cosas acerca de los agujeros negros, ¿no? Yo en la charla de hoy, mi objetivo es convenceros de que un agujero negro es esta cosa aquí. Por lo tanto, es una superficie que separa una zona del espacio de otra zona del espacio. Ya está. Eso es lo que es un agujero negro. Es una especie de frontera imaginaria que separa 2 regiones del espacio. Y es muy interesante que dentro de este círculo yo no he puesto nada. Y no he puesto nada porque el agujero negro está vacío, porque no tiene nada en su interior. Es una región vacía. ¿Vale? Entonces, todo el que piense que un agujero negro es una especie como de objeto hecho de materia y tal, no. Un agujero negro es una zona vacía. Lo que pasa es que esa zona vacía tiene una serie de propiedades muy peculiares, muy exóticas, que lo distinguen de otras zonas vacías del universo. Fuera del agujero negro también puede estar vacío, pero no es igual el vacío de dentro que el vacío de fuera, ¿no? Entonces, eso es lo que os quiero explicar en esta primera parte. Pero antes de entrar en estas sutilezas, vamos a ir con una definición un poquito intuitiva de lo que es un agujero negro. Para esa definición necesito hablaros de lo que es la velocidad de escape de un objeto, de un cuerpo celeste, ¿vale? Es una noción muy sencilla. Básicamente consiste en que si yo estoy en la superficie de un cuerpo, no sé si veis mi ratón, pero bueno, da igual, no hace falta que lo veáis. Cuando yo estoy en la superficie de un cuerpo y cojo un objeto y lo lanzo, si lo lanzo suficientemente rápido, ese objeto puede escapar del cuerpo en el que estoy. Esa cosa se llama velocidad de escape. Si miramos un poco de cerca lo que sucede cuando yo lanzo un objeto, nos damos cuenta de que en realidad la trayectoria que sigue ese objeto y lo que tenemos en mente como órbita de un objeto, en realidad son cosas muy similares. Porque yo cuando estoy en la superficie de la Tierra, si lanzo un objeto con poca velocidad, como puedo hacer con mi mano, pues yo lo que veré es que ese objeto recorre una parábola y cae al suelo, ¿vale? Y, sin embargo, las cosas que están en órbita pues no recorren parábolas. Normalmente recorren círculos, elipses, cosas de este estilo. Entonces, uno piensa que lo que ocurre en la superficie de la Tierra y lo que ocurre cuando está en órbita es muy diferente. Pero en este dibujito podemos ver que en realidad son cosas muy similares. Porque cuando yo lanzo algo y cae al suelo, en realidad ese algo, la trayectoria que ese objeto querría hacer es la de una elipse que pasara por el centro de la Tierra y luego volviera donde yo lo he lanzado. Lo que pasa es que como está en la superficie de la Tierra, pues eso no ocurre, ¿no? Y yo solo veo un trocito de esa elipse y pienso que eso es muy diferente a una órbita. Pero si yo voy lanzando ese objeto cada vez con más fuerza, lo que veo es que hace una parábola más grande, que sería equivalente a una elipse más grande, y si lo lanzo con suficiente fuerza, eventualmente esa órbita sale de la superficie terrestre, no intersecta, y ese objeto empieza a estar en órbita alrededor de la Tierra. Bueno, todo esto realmente no es muy importante para lo de los agujeros negros, pero es un poco para que veáis que muchas de las cosas que vemos en el cielo y que vemos en la Tierra en realidad son muy parecidas. Lo que pasa es que en nuestro punto de vista y el hecho de que existe la superficie sólida de la Tierra hace que parezcan que sean muy distintas, pero no lo son. Entonces, bueno, yo voy lanzando ese objeto, lo lanzo cada vez con más fuerza. Si lo pudiera lanzar
pues muy, muy fuerte, lo que haría ese objeto es empezar a dar vueltas en círculos alrededor de la Tierra. Lo que ocurre es que como hay aire, pues habría rozamiento y se caería muy rápido. Si lo lanzo todavía más fuerte, ese objeto lo que va a intentar hacer es escaparse y se va a ir por aquí, pero no va a tener fuerza suficiente y va a volver, ¿vale? Pero llegada a una velocidad, lo voy a lanzar y ya no va a volver nunca más. Esa velocidad es la velocidad de escape. En el caso de la Tierra, de la superficie terrestre, esa velocidad es muy alta, son 11 kilómetros por segundo, con lo que obviamente ni con nuestras manos ni con la mayoría de máquinas que tenemos podemos conseguir esa velocidad. De hecho, cuando lanzamos un cohete al espacio, no le damos simplemente un empujón al principio y ya está, y 11 kilómetros por segundo, sino que lo que hacemos es poner un cohete que lo impulsa durante mucho tiempo, ¿no? Porque conseguir acelerar algo a 11 kilómetros por segundo en un instante, eso es muy difícil, le hace falta una fuerza muy grande, ¿no? Bueno, en otros cuerpos más pesados que la Tierra, pues la velocidad es mayor. Lo que pasa es que nunca me acuerdo. Yo creo que en la superficie del Sol es de 100 kilómetros por segundo o algo por el estilo. O sea, son velocidades muy altas, las velocidades de escape. ¿Por qué nos interesa esto para hablar de agujeros negros? Bueno, pues porque vosotros sabéis que hace 100 y pico años llegó un señor que se llama Albert Einstein con una nueva noción acerca de cómo funciona el movimiento, que es la teoría de la relatividad, ¿vale? Bueno, la teoría de la relatividad tiene dos partes, de hecho vamos a hablar de la segunda parte ahora, pero la primera parte, que es la de 1905, es la relatividad especial y es una teoría del movimiento y nos dice cosas sobre cómo se pueden mover los objetos. Una de esas cosas es que la velocidad de la luz es un límite y que ningún objeto masivo puede moverse más rápido que la velocidad de la luz. De hecho, ni siquiera puede llegar a moverse a la velocidad de la luz. Puede acercarse, puede estar muy cerca de la velocidad de la luz, pero no puede moverse a la velocidad de la luz, ¿vale? El hecho de que haya un límite, junto con el asunto de que hay una velocidad de escape, va a ser muy interesante para poder entender un agujero negro. Pero antes de eso, quiero daros también un poco de intuición de por qué funciona esto. Si os quedáis en vuestra cabeza con la idea de los objetos no pueden moverse más rápido que la luz, yo ya estoy feliz. Pero si queréis una explicación un poquito mejor, esa explicación está en esta gráfica de aquí, ¿vale? Esta es una gráfica en la que en el eje vertical tenemos la energía cinética del objeto y en el eje horizontal tenemos la velocidad, ¿vale? Esa velocidad está en unidades de la velocidad de la luz, con lo que 1 es velocidad de la luz, 0,5 es la mitad de la velocidad de la luz, 1,5 sería el 150% de la velocidad de la luz, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en esta gráfica tenemos pintadas dos curvitas. La curva verde, la de abajo, es la energía cinética de antes de Einstein, la energía cinética de la mecánica newtoniana, ¿vale? Esa energía cinética nos dice que yo puedo ir aumentando la velocidad y cada vez el objeto va a tener más energía cinética, más energía en forma de movimiento. Ya sabéis que energía cinética consiste, bueno, la podemos entender como cuánto esfuerzo voy a tener que hacer para frenar ese objeto. Cuanto más rápido se mueva, pues más esfuerzo voy a tener que hacer, lógicamente, ¿no? Pero lo que Einstein descubrió es que esa fórmula en realidad es una aproximación y que a velocidades bajas esa fórmula parece correcta, pero cuando nos acercamos a la velocidad de la luz, la fórmula correcta es la curva roja, es la de la relatividad de Einstein. Y fijaos que la curva roja a velocidades cercanas a la de la luz es muy, muy diferente. Y lo que nos viene a decir la curva roja es que cuando yo me acerco a la velocidad de la luz, el objeto va acumulando energía cinética. Fijaos que la energía cinética sube, sube, sube muy rápido, pero su velocidad no aumenta. Es como que yo tengo que imprimirle muchísima energía para que su velocidad aumente solo un poquitín. Mientras que cuando la velocidad es baja, con algo de energía que le des, la velocidad va aumentando. Pero cuando te acercas a la velocidad de la velocidad de la luz es un límite. Entonces, ¿por qué los objetos no pueden ir a la velocidad de la luz? No porque lo diga Einstein, sino porque les haría falta una energía infinita. Tendríamos que subir en este eje vertical hasta el infinito. Como nadie tiene una energía infinita, pues nadie llega a la velocidad de la luz. Punto pelota, ¿vale? Entonces, cojamos estos dos elementos, el hecho de que la velocidad de la luz es un límite y el hecho de que en un cuerpo hace falta cierta velocidad para poder escaparse. ¿Y qué es un agujero negro? Pues muy fácil. Es un cuerpo cuya velocidad de escape es mayor que la velocidad de la luz. Si la velocidad de escape es más grande que la velocidad de la luz, quiere decir que la luz no puede escapar, pero también ningún otro cuerpo puede escapar, porque ningún otro cuerpo puede tener una velocidad mayor que la de la luz, ¿vale? Entonces, esa idea de un cuerpo cuya velocidad de escape es tan alta que nada puede escapar es en realidad súper antigua.
no de una manera muy formal, pero ya se consideró incluso en el siglo XVIII, ¿vale? Como especulación de esto quizá podría pasar y tal y cual. Lo que pasa es que solo con la llegada de la teoría de Einstein esa idea cristaliza bien y se entiende de la manera apropiada. Y de hecho, yo hace un momento os he dicho que el agujero negro está vacío, con lo que el agujero negro no es un cuerpo como la Tierra, en ese sentido. Todo esto que os he contado en realidad es una especie de primera aproximación que nos permite hacernos una idea de que el agujero negro va a ser una región que fuera de ella la velocidad de escape es menor que la de la luz y por lo tanto si yo estoy aquí y me esfuerzo lo suficiente voy a poder escapar, pero dentro de esa región la velocidad de escape es mayor que la de la luz. Por lo tanto, por mucha energía que yo tenga, no voy a poder escapar nunca, porque me haría falta una energía más que infinita para poder alcanzar la velocidad necesaria para salir de aquí, ¿vale? Ahora bien, para entender por qué este objeto está vacío, necesito explicaros un poco de la gravedad de Einstein. Necesito explicaros la otra mitad de la teoría de Einstein, que es la relatividad general. Esa teoría es una teoría sobre la gravedad, ¿vale? Básicamente, cuando Einstein planteó su teoría de la relatividad especial en 1905, eso le dio una serie como de herramientas sobre cómo funciona el movimiento. Y cuando intentaba aplicar esas herramientas a la gravedad de Newton, que tenemos la formulita aquí, se daba cuenta de que no funcionaba nada bien, que aparecían contradicciones y que aquello no funcionaba. Entonces, Einstein empezó a pensar si sería necesario encontrar una formulación nueva de la gravedad, ¿vale? Una formulación que sí que encajara con esta nueva teoría del movimiento que él había encontrado. Entonces, en la gravedad de toda la vida, entre comillas, que además la estudiamos todos en el colegio, la gravedad es esencialmente una fuerza, ¿vale? Es una fuerza que atrae a los objetos y que hace que los objetos se muevan en órbitas. Yo os he puesto aquí un dibujito muy esquemático de la Tierra alrededor del Sol, ¿vale? La fuerza de la gravedad de Newton se caracteriza porque cuando estás cerca de un objeto la fuerza es grande, por eso la flecha la he puesto grande, mientras que cuando estás lejos de un objeto la fuerza es pequeña, ¿vale? Eso aplicado a un cuerpo que se está moviendo no en la dirección del objeto grande, sino en una dirección tangente, pues hace que esos cuerpos se muevan en órbitas, ¿vale? Como esta que estamos viendo aquí. Bueno, pues Einstein se planteó si podía encontrar una formulación de esta fuerza que fuese compatible con sus nuevas entre comillas, leyes del movimiento. Digo entre comillas porque muchas leyes del movimiento de Einstein no son nuevas, son las de toda la vida, pero con expresiones diferentes. Algunos aspectos de esas leyes sí que son nuevas, ¿no? Entonces él se planteó si podía encajar esos nuevos aspectos en una fuerza de la gravedad. Y estuvo intentándolo varios años, estuvo intentándolo yo creo que 3 años o algo así. Y fracasó de manera estrepitosa. O sea, no conseguía que ninguna fuerza encajase con esos nuevos aspectos de las leyes del movimiento. Y en un momento dado se dio cuenta de que lo que tenía que hacer era renunciar completamente a la noción de fuerza. Esta es una historia muy bonita, pero no puedo contarla en detalle porque si no esto se extendería muchísimo. Y la conclusión a la que llegó Einstein es que él podía explicar todos los fenómenos gravitatorios renunciando a la noción de fuerza si pagaba un precio a cambio. Ese precio era que el espacio y el tiempo tenían que ser flexibles. Es decir, que el espacio sobre el que están montados los cuerpos tenía que deformarse cuando esos cuerpos están ahí. Esto lo solemos representar con imágenes como esta que tenemos aquí, en la que representamos el espacio por una especie de malla plana, ¿vale? Y los objetos que están sobre él, pues deforman esa malla como si yo colocase una bola encima de una sábana. Esta descripción es una descripción muy limitada, ¿vale? Solo sirve para hacernos una idea en nuestra cabeza, porque el espacio, como sabemos, pues es tridimensional. Y si cogemos el espacio-tiempo, pues es cuadridimensional, tiene 4 dimensiones. Con lo que esta descripción de la malla bidimensional, pues no describe todo lo que puede suceder en el espacio-tiempo, pero nos permite hacernos una idea de que cuando un cuerpo es muy pesado, lo que hace es deformar mucho el espacio a su alrededor. Cuando un cuerpo es muy ligero, deforma poco el espacio a su alrededor. Si queréis haceros en vuestra mente una idea, digamos, más realista, lo que tendríais que imaginar es que el espacio es una especie de loncha como esta malla que vemos aquí, con otra loncha encima, otra loncha abajo, otra loncha encima, otra loncha abajo. Son como capas de espacio-tiempo apiladas una encima de la otra y todas ellas deformadas, ¿vale?
Cuanto más lejos estás de este cuerpo, menos deformada está. Cuanto más cerca estás, más deformada está. ¿Y cómo puede esta idea, que a priori parece muy exótica? Ya os digo que si pudiésemos pasarnos 20 minutos aquí, creo que podría convenceros de que esta idea tiene muchísimo sentido, pero a priori esta idea parece bastante exótica. ¿Cómo puede explicar las mismas cosas que explicaba la fuerza de la gravedad? Es decir, ¿cómo puede generar órbitas? Bueno, pues en realidad es relativamente intuitivo. Si nosotros imaginamos este espacio-tiempo bidimensional con un cuerpo pesado en el centro que está curvándolo, ¿vale? Que está generando esta especie como de cuenco, las órbitas se entienden de la siguiente manera. Yo tengo un cuerpo que está a mitad camino entre la parte alta del cuenco y la parte baja, donde está el Sol, y ese cuerpo está moviéndose en horizontal, ¿vale? No está cayendo hacia el Sol, sino que se está moviendo en horizontal, y eso evita que caiga para abajo. Bueno, pues si ese cuerpo no tiene rozamiento, pues simplemente se moverá en las paredes de ese cuenco, como si yo cogiese un bol y pusiera una bolita ahí y hiciera dar vueltas a la bolita en el bol, pues vería que la bolita se va moviendo por las paredes del bol. Pues eso es lo que sucede exactamente en esta especie como de valles generados en el espacio-tiempo por las masas grandes, como la del Sol. La diferencia con un bol es que en el espacio pues no hay rozamiento, mientras que en la pared de un bol sí. Entonces, si yo dejo de mover el bol, la bolita se cae. Pero sí, como en el espacio-tiempo, como en el espacio exterior, no hay aire ni hay ninguna cosa, la Tierra nunca se va a caer sobre el Sol. Simplemente sigue dando vueltas en una órbita alrededor del Sol. Fijaos además que puedo entender también por qué algunas órbitas son circulares y otras órbitas son elípticas. ¿Qué es lo que pasa cuando el cuerpo, en lugar de estar moviéndose en dirección perpendicular a la que le une con el Sol, se está moviendo ligeramente hacia el Sol? Pues lo que ocurre es que este cuerpo se acerca, cae para abajo, pero cuando llega abajo da la vuelta en el fondo del cuenco, sube para arriba y cuando intenta escapar no lo consigue porque no tiene velocidad suficiente y vuelve a caer abajo. Y luego vuelve a subir y vuelve a caer abajo. Esa cosa es una órbita elíptica, ¿vale? Es una órbita elíptica de las de toda la vida. Y de hecho, si nos pasáramos aquí un rato, yo podría interpretaros todos y cada uno de los fenómenos que tenemos asociados a la gravedad en términos de esto, de espacio-tiempo curvado y de lo que les ocurre a los cuerpos cuando se mueven por ese espacio-tiempo curvado. Fijaos que el cambio fundamental es que en la gravedad de Newton yo necesito un elemento adicional. Yo necesito una fuerza que está ejerciendo un efecto sobre mí. Mientras que en la gravedad de Einstein yo no necesito nada. Yo simplemente me estoy moviendo por el espacio-tiempo. Y ese espacio-tiempo está curvado y yo respondo a esa curvatura y hago cosas en esa curvatura. Pero no hay ninguna cosa que esté actuando sobre mí. Yo simplemente me estoy moviendo por un lugar en el que hay una serie de caminos posibles y respondo a esos caminos posibles, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos permite esto entender un poquito más lo que es un agujero negro? Pues muy fácil. El agujero negro es una zona del espacio-tiempo en la que todos los caminos posibles, estos caminos que os digo, apuntan hacia adentro. No hay ninguno que apunte hacia afuera, ¿vale? Y eso sucede exactamente a partir del punto en el que la velocidad de escape sería la velocidad de la luz. Ambas cosas coinciden. ¿A qué se debe eso? Pues se debe a que en realidad la descripción de Newton en términos de fuerzas y de velocidades de escape y la descripción de Einstein en términos de espacio-tiempo y de caminos que van hacia una dirección y en otra, en realidad son una descripción de la misma cosa. Claro que han de coincidir, de lo contrario, pues parecería que la gravedad es contradictoria, ¿no? Entonces, esta especie de frontera que separa el interior y el exterior del agujero negro, en realidad lo que nos está diciendo es que fuera de esta frontera hay caminos que pueden alejarse del agujero negro, mientras que dentro de esta frontera todos los caminos posibles van para adentro, van para el interior. Y no hay manera, por lo tanto, de salir de esta región. Esa frontera se llama horizonte de sucesos, ¿vale? Y creo que voy a utilizar esta palabra más de una vez durante la charla, así que es importante tener en mente que en realidad el horizonte de sucesos no es la superficie de un agujero negro, como sería la superficie de un objeto masivo, sino que es como una frontera imaginaria. O sea, es la zona, el punto a partir del cual no se puede salir. Pero que vamos, que yo no puedo hacer toc-toc en ese punto. De hecho, si yo tratase de tocar ese punto, lo que pasaría es que mi mano se metería dentro y pues se me cortaría la mano. Y ya está, porque la mano no podría salir. Bueno, se me cortaría la mano o más bien pues me terminaría metiendo dentro del agujero negro y ya está. Bueno, ¿por qué os digo que el agujero negro está vacío por dentro?
Pues gracias a esta interpretación de Einstein lo podemos entender. Como todos los caminos van hacia adentro, cualquier cosa que entra del agujero negro no se va a quedar aquí, no se va a quedar cerca de la frontera. Lo que va a hacer es caer, caer, caer y caer. Y caen todos al centro del agujero negro. Y en ese centro se concentra toda la materia. Pero no es que se concentre en un espacio chiquitín alrededor del centro, al menos según la teoría de Einstein. Luego podríamos hablar de si la teoría de Einstein esto lo describe bien o no, que yo creo que no lo describe bien y que el centro del agujero negro necesitamos física adicional para poder entenderlo. Pero según la teoría de Einstein, toda la materia cae a un punto en el centro y una vez en ese punto se concentra en él. O sea, quiero decir, toda la materia se concentra en un punto de volumen cero. Y de hecho, eso lo que significa, si uno interpreta la teoría de Einstein de una manera muy talibán, es que la materia realmente desaparece. Porque en un punto de volumen cero no puede haber materia. O sea, las cosas no tienen volumen cero, los objetos no tienen volumen cero. Por lo tanto, la teoría de Einstein lo que nos dice en última instancia es que esa materia se ha transformado en gravedad, se ha transformado en curvatura. Cae al centro de la singularidad, genera un campo gravitatorio más intenso. Al hacer eso, el agujero negro crece en consecuencia y yo de manera efectiva he transformado esa materia en curvatura del espacio-tiempo o en gravedad, si queréis. Ya os digo que hay que tener cuidado con hacer esta interpretación porque es bastante probable que la teoría de Einstein esté mal en el centro del agujero negro y que realmente en el centro del agujero negro sucedan, sí que haya pues alguna especie de acumulación de materia, no sabemos muy bien cuál. Probablemente para descubrir qué es lo que ocurre en el centro de un agujero negro necesitaremos hallar una teoría de gravedad cuántica, cosa que no hemos conseguido a pesar de que llevamos 90 años intentándolo. Y cuando algún día lo consigamos, seguramente esa teoría nos dirá qué es lo que cabe esperar que hay en el centro de un agujero negro. Pero lo que seguro que está claro es que en todas las regiones estas que están cerca del horizonte de sucesos y lejos del centro, ahí no hay nada. Todo eso está vacío. Entonces, vosotros me diréis, ¿qué tipo de objeto es un agujero negro? Bueno, pues un agujero negro es gravedad que se autosostiene, ¿vale? Es una gravedad extremadamente intensa que hace que el espacio se curve para adentro, que todo mire para adentro, y esa gravedad es tan fuerte que se sostiene a sí misma, que ya no necesita masa, ¿no? Que solo con esa singularidad, que no sabemos muy bien lo que es, y que está en el centro del agujero negro, consigue seguir existiendo a pesar de que su interior está totalmente vacío. Y de hecho, mucha gente en muchos papers habla de que los agujeros negros son soluciones de vacío de la teoría de Einstein, no son soluciones con masa, porque la singularidad como que no cuenta. La singularidad es un punto del agujero negro así un poquito peculiar, ¿no? Entonces, bueno, espero con todo esto haberos convencido de que realmente es difícil creer que estos objetos existan, ¿vale? O sea, todo esto que os estoy diciendo es igualmente sorprendente para nosotros de lo que era para gente de mediados del siglo XX. Y mucha gente pensaba que aunque esto era una predicción de las ecuaciones de Einstein, pues bueno, las ecuaciones tienen límites, todas las leyes físicas pues no se pueden aplicar hasta el infinito y llega un momento en que te empiezan a dar cosas un poco raras y ahí dices, bueno, pues esta ley ya no vale, ¿no? Entonces, mucha gente pensaba que este tipo de objetos pues no existirían y ya está. Pues serán una interpretación extrema. ¿Será que en ese régimen la teoría de Einstein ya no vale y habrá que sustituirla por otra cosa o algo así, ¿no? Entonces, aquí empieza, digamos, la batalla por entender qué es lo que nos están diciendo las ecuaciones de Einstein y ver si es algo que pueda ocurrir en la naturaleza o si es efectivamente una especie de sobreinterpretación de lo que de las propias ecuaciones, digamos. No sé si hay muchas preguntas ahora mismo. Ahora podría ser un momento en que paramos y me hacéis alguna pregunta. Yo, de hecho, voy a aprovechar para beber. Entonces, ¿dónde está esa materia? ¿O qué dice? Pues, ¿Se integra? esa es una excelente pregunta. Como te digo, si uno toma las ecuaciones de Einstein al pie de la letra, lo que diría es, esa materia ha caído en ese punto de volumen cero que hay en el centro del agujero negro, que le llamamos la singularidad. La palabra singularidad es una palabra con un significado muy preciso en matemáticas. Significa que las matemáticas de tu teoría se rompen en ese punto, ¿vale? Es un punto pues con densidad infinita, con temperatura infinita, con curvatura del espacio-tiempo infinita. Y los infinitos en general suelen significar que las teorías no están funcionando bien, ¿vale? Que la teoría se ha estropeado en ese punto. Entonces,
si uno quisiera interpretar al pie de la letra las ecuaciones, lo que pensaría es esa materia ha desaparecido y se ha transformado en gravedad. Esto puede parecer sorprendente, pero bueno, tampoco es una completa locura. Sabemos que la materia puede aniquilarse y convertirse en energía, ¿no? Materia y antimateria se aniquilan y se convierten en radiación. Bueno, pues ¿por qué no? En gravedad, ¿no? Pues bueno, es una cosa un poco rara, pero puede ser. Ahora, yo creo que esa interpretación al pie de la letra probablemente es errónea, porque la singularidad claramente es un punto en el que las matemáticas no están funcionando. Entonces, lo más probable es que cuando tengamos una teoría que supere a la de Einstein, descubramos que en ese centro del agujero negro pues habrá otra cosa, que no sé muy bien lo que será. A lo mejor pues es una especie de objeto extremadamente compacto y esa materia está toda en ese objeto muy compacto, o a lo mejor es que realmente la masa se está transformando en alguna cosa que no estamos muy seguros lo que es y que esa teoría de gravedad cuántica debería decirnos. Vamos, mi convencimiento personal es que la materia no ha desaparecido, sino que o bien se ha transformado en otra cosa, o bien se ha acumulado en un objeto muy exótico, cuya naturaleza física no sabemos escribir bien, que está en el centro del agujero negro. Pero a día de hoy no lo sabemos. O sea, yo te podría decir lo que dicen los candidatos a teorías de gravedad cuántica, ¿no? Pero son todo candidatos, son teorías que no están todavía maduras y por lo tanto, pues bueno, no lo podemos considerar ciencia todavía. Son como, bueno, ideas interesantes, especulaciones, cosas que tal vez algún día sean ciencia. Pero vamos, ahora mismo la mejor respuesta es no lo sabemos. Lo que la teoría de Einstein nos dice no nos lo creemos demasiado, pero lo que es seguro es que cuando esa materia cae a las inmediaciones de la singularidad, la gravedad a su alrededor crece enormemente y el agujero negro se hace más grande. Es decir, este horizonte de sucesos se hace más grande. Eso seguro que es verdad, porque eso sucede lejos de la singularidad y ahí sí nos creemos las ecuaciones. ¿A dónde va esa materia exactamente y en qué se convierte? Eso es algo que no estamos seguros y yo creo que no estamos en condiciones de contestar a día de hoy. Bueno. Mira, mi pregunta es, ¿sí estamos seguros de que ha entrado materia? Sí estamos seguros de que ha entrado materia. Es decir, definamos lo que significa estar seguros. Quiero decir, obviamente pues no vivimos cerca de un agujero negro y no hemos podido hacer un experimento con ello, pero sí sabemos que los objetos entran dentro del agujero negro. Sospecho que esta pregunta va en la dirección de esto de que parece que los objetos se congelan antes de entrar en el agujero negro, ¿no? Y como que no los llegas a ver entrar nunca. ¿Va un poco en esa dirección o no? No, exactamente no. Era más que nada la duda de si existían los agujeros negros. Entonces, bueno. Claro, vale. Si tenemos esa duda, se supone que si estamos seguros de que ha entrado materia es porque ya estamos seguros de que hay agujeros negros. Bueno, de eso voy a hablar más. Me estoy liando. No. Es una pregunta muy buena. De eso voy a hablar más durante la charla. Ahora mismo solo quería explicaros los conceptos, pero digamos que en respuesta muy, muy breve es, sabemos que existen objetos que si no son agujeros negros, no tenemos candidatos alternativos en la física conocida. Por lo tanto, o bien son agujeros negros o bien son cosas muy exóticas que no hemos todavía descubierto. El mejor, o sea, entre algo que no conozco ni entiendo y un agujero negro, que es una cosa muy exótica, pues casi prefiero un agujero negro, que por lo menos eso sí que lo conozco, ¿no? Pues entonces continúo. Si hay alguna pregunta, pues me la podéis hacer luego, no pasa nada, o sea, no está Alberto, prohibido. un segundo. Y se veían las imágenes que iba sobrando la estrella como un chicle y se metía en el agujero negro y luego en el agujero negro, en el centro, el eje, como si fuera el eje de una rueda, Sí. se liberaba la energía a través de ese eje. Y entonces aumentaba la luminosidad, o sea, que como si dijéramos, el agujero negro luego lo liberaba en energía lumínica. Ya. ¿Eso es cierto o no? Bueno, es que en realidad todo eso que tú describes, que eso sí que sabemos que sucede todo en el exterior del agujero negro, no sucede dentro, ¿vale? Y además no son cosas específicas de agujeros negros, sino que son cosas que ocurren en objetos con una gravedad muy intensa. Y sucede en estrellas de neutrones, incluso en enanas blancas, aunque mucho menos, ¿no? Cuando un objeto tiene una gravedad muy intensa, la materia cuando cae a ese objeto coge velocidades muy grandes, coge velocidades muy, muy altas. Entonces se calienta a temperaturas
de millones de grados, básicamente. Y se convierte en partículas, esencialmente. O sea, los átomos se deshacen, los núcleos se deshacen. Bueno, si no se bueno, a lo mejor no se llegan a deshacer del todo, pero casi. O sea, los átomos, desde luego, se destruyen a esas temperaturas. Entonces, cuando tú tienes un montón de materia ionizada, de partículas, girando alrededor de un cuerpo, sea un agujero negro, una estrella de neutrones o lo que quieras, eso provoca campos magnéticos muy intensos. Partículas que se mueven en círculo generan campos magnéticos. Entonces, esos campos magnéticos interaccionan con esa materia que está cayendo y a veces cogen parte de esas partículas, se las llevan a otra zona y las expulsan al espacio con mucha velocidad. Eso es un fenómeno relativamente bien entendido y que sabemos que sucede en muchos objetos. Y es el responsable, pues, de muchos estallidos de rayos X, de que haya estrellas de neutrones que coman materia de una estrella y luego la echen por los ejes y formen y den lugar a una especie como de flash de rayos X que podemos ver desde la Tierra. Entonces, todas esas cosas sabemos que suceden, pero suceden fuera del agujero negro. No, esa materia no ha llegado a entrar al agujero negro, sino que está dando vueltas a su alrededor y esos campos magnéticos muy intensos que produce esa materia dando vueltas alrededor del agujero negro, coge parte de esa materia y la expulsan hacia afuera por los ejes. Eso es un fenómeno conocido. Mientras tú estés fuera del agujero negro, eso puede pasar. Claro, desde dentro sería contradictorio con lo que os acabo de decir, pero mientras esté fuera, eso es una cosa perfectamente legal. ¿Algo más? Vale, pues si no hay nada más, continúo con esta cosa. Bueno, como os he dicho, la propia noción de un agujero negro generó mucha controversia cuando se llegó a entender, ¿vale? Y esto es una historia relativamente larga. Las matemáticas necesarias para saber que los agujeros negros pueden estar ahí se desarrollaron en 1916. Los desarrolló este señor, Carl Schwarzschild, que por desgracia murió muy joven, murió muy poquito después de que le hicieran esta foto. Pues Einstein publicó sus ecuaciones en noviembre de 1915 y creo que es en febrero o marzo del 16. Schwarzschild ya había dicho, bueno, pues si yo cojo estas ecuaciones y las aplico a una masa con simetría esférica tal, obtengo que el campo gravitatorio, el espacio-tiempo alrededor de esa masa, será este. ¡Pam! Y lo publicó y se murió poco después el pobre hombre. Entonces, ese fue un momento muy importante porque era la primera aplicación práctica de lo que Einstein había hecho. Las ecuaciones de Einstein son muy complejas y que realmente se pudiesen aplicar, aunque fuese a un objeto esférico, perfectamente esférico, pues bueno, no estaba nada mal porque ya sabéis que a los físicos nos gustan las aproximaciones, ¿no? Y nos gusta que las cosas sean, las vacas sean esféricas y los seres humanos sean esféricos también porque nos hace la vida un poquito más fácil. Pues si las vacas y los seres humanos son esféricos, las estrellas ya no os digo, las estrellas son esferas prácticamente perfectas, ¿no? Entonces, cuando Schwarzschild hizo esto, no estaba pensando en agujeros negros ni en movidas. Estaba pensando en campos gravitatorios de planetas, campos gravitatorios de estrellas, campos gravitatorios, pues, de objetos esféricos, ¿no? Ya está. Lo que pasa es que a lo largo de los siguientes 40 años, con un parón en el año 39 cuando Oppenheimer y... ¿quién era? No recuerdo quién fue el colaborador de Oppenheimer, pero cogieron esas ecuaciones y vieron que sucedía una cosa divertida si tú hacías ese objeto esférico cada vez más pequeñito, ¿vale? Si el objeto esférico es grande, en plan un planeta o una estrella, pues bueno, eso describía un campo gravitatorio similar al que Newton nos da, pero en el lenguaje de Einstein y con las cosas de la gravedad de Einstein. Pero si tú ibas haciendo ese objeto cada vez más pequeño, llegaba un momento en que aparecía este horizonte de sucesos del que os he hablado. Esencialmente, si tú estás... por ejemplo, pensad en lo siguiente. Pensad en términos de velocidad de escape. El Sol tiene una velocidad de escape muy alta porque tiene una masa muy grande. Pero el Sol es grande también. Entonces, yo no puedo estar muy cerca del centro del Sol. Bueno, sí que puedo, pero es a cambio primero de quemarme mucho y luego de que si me meto dentro del Sol, el campo gravitatorio, la materia que me está atrayendo es cada vez menos, porque es solo la que está entre yo y el centro del Sol, ¿vale? Entonces, si yo me metiese en el interior del Sol, no tendría una velocidad de escape mayor. Al contrario, tendría una velocidad de escape cada vez menor. Y cuando llegase al centro del Sol, en el centro del Sol no me atrae nada y la velocidad de escape es, no sé, o sea, no hay nada de lo que escapar, ¿vale? La velocidad de escape es cero, esencialmente, en el centro de los cuerpos.
Sin embargo, si yo cojo el Sol y lo comprimo, lo hago mucho más pequeñito, entonces yo puedo estar mucho más cerca del centro de ese cuerpo y la velocidad de escape se puede hacer muy grande. Eso es lo que se dio cuenta Oppenheimer, que si yo cogía una estrella y la comprimía muchísimo, digamos que la física nos dejase, ¿vale? La física en principio me va a poner dificultades para hacer eso, la física no va a querer que yo haga eso, pero digamos que la física me deja. Yo hago eso, comprimo la estrella un montón, pues resulta que puedo estar en la superficie de la estrella y tener una velocidad de escape cada vez más alta, cada vez más alta, cada vez más alta. Y al final llegar a una velocidad de escape como la velocidad de la luz. Y entonces, ¿qué narices pasa? ¿Vale? Pues ya se dieron cuenta de que si uno tenía objetos muy compactos, en los que la materia estaba muy comprimida, yo podía estar muy cerca de ese centro y la velocidad de escape podía ser muy alta. Pero no se entendía muy bien lo que significaba esa cosa. Eso solo se entendió bien en el año 58, con Finkelstein, ¿vale? Que es uno de los primerísimos pioneros de los agujeros negros. Finkelstein fue la primera persona que se dio cuenta de que si yo cojo ese objeto y lo hago más pequeño que el horizonte de sucesos, lo que me ocurre es que se forma esa especie de separación entre el espacio de fuera y el espacio de dentro y toda la materia de dentro se cae a la singularidad de manera instantánea. Bueno, instantánea no tardará un ratito, pero vamos, no tarda mucho. Se cae muy rápido a la singularidad, ¿vale? Y Finkelstein fue el primero que entendió que esa especie de frontera imaginaria tenía un significado muy físico, que es separar la zona de la que puedo escapar de la zona de la que no puedo escapar. Y fijaos que eso costó 40 años hacerlo. O sea que es verdad que los agujeros negros nacieron pocos meses después de Einstein, pero realmente las implicaciones de lo que es un horizonte de sucesos y tal son de finales de los años 50, ¿vale? Hasta entonces no se había entendido muy bien y la gente no se lo tomaba demasiado en serio, porque no se entendía muy bien y porque, bueno, no puedes comprimir una estrella tanto, básicamente. Eso no ocurre. Por lo tanto, esto da igual, ¿no? Pero bueno, cuando ya Finkelstein entendió esto, la gente empezó a decir, ostras, ¿y esto se podrá hacer o no se podrá hacer? Y además, por aquella época ya se había entendido un poco más que en el universo podían existir objetos extremadamente compactos. Que esos objetos se sabía que venían de la evolución de estrellas muy grandes. Bueno, esto no es una estrella muy grande, en realidad, esto es una imagen del Sol, pero en azul. Las estrellas muy grandes suelen ser azules, por eso he cogido esta imagen, pero es que no tenemos ninguna imagen bonita de una estrella azul, son todas bolas y muy feas, con muy poca resolución. Entonces he cogido una imagen del Sol en ultravioleta, que es de color azul, que es muy bonita. Pero imaginaos que es una estrella azul muy grande, ¿vale? Entonces, en el interior de las estrellas, ya sabéis que lo que está ocurriendo es fusión nuclear. Y básicamente, entender la física básica de una estrella no es difícil. En una estrella están pasando dos cosas. Por un lado, la gravedad está intentando aplastar la estrella lo máximo posible y por otro lado, cuando hace eso, el interior de la estrella se calienta y empiezan a suceder reacciones nucleares en su interior. Cuando eso ocurre, las reacciones nucleares emiten mucha energía y esa energía contrarresta la gravedad. Entonces, la mayor parte de las estrellas viven en un equilibrio entre la gravedad que las quiere comprimir y la energía que sale de fuera cuando comprimo la estrella, ¿vale? Eso es el 90% de las estrellas. Hay un 10% que no. Hay un 10% que lo que hacen es como pulsar. No están estables y eso se llaman estrellas variables. Y serían un tema para otra charla muy bonita, pero no para esta charla. El 90% de las estrellas están en equilibrio, ¿vale? Entonces, lo curioso que pasa en el interior de las estrellas es que el combustible para contrarrestar a la gravedad no es infinito. O sea, en principio, la mayor parte de las estrellas empiezan como una bola de hidrógeno y helio, van quemando el hidrógeno, que es el más fácil de quemar. El hidrógeno se fusiona, ¿vale? A partir de 13 millones de grados, que es una temperatura muy grande, pero en el interior de las estrellas es fácil de conseguir. Muchas estrellas consiguen eso, ¿vale? El hidrógeno se fusiona y forma helio. Y eventualmente las estrellas llegan a tener una especie de núcleo de helio que no está suficientemente caliente como para fusionarse y por lo tanto es inerte y no está pasando nada en ese núcleo. Cuando la fusión del hidrógeno es tan poquita que ya no hay manera de contrarrestar a la gravedad y el helio no está haciendo nada porque está inerte, entonces la gravedad dice, bueno, pues esta es la mía. Y la gravedad aprieta el núcleo de helio un montón. Si consigue apretarlo hasta 100 millones de grados, entonces el helio empieza a fusionar, ¿vale? Y cuando ya fusiona, suelta más energía y la estrella vuelve a alcanzar otro equilibrio,
un equilibrio distinto, ahora con helio quemándose en el centro, ¿vale? Ese proceso se repite muchas veces y las estrellas más grandes llegan a tener como capas de fusión, en la que en la capa más externa, está fusionándose hidrógeno, en la capa siguiente está fusionándose helio, en la capa siguiente carbono, neón, oxígeno, silicio y un montón de cosas. Las reacciones nucleares llegan a ser súper complicadas en estas capas internas y algunas no se entienden del todo bien a día de hoy. Y eventualmente en el núcleo de la estrella termina habiendo hierro. El hierro es a nivel de física nuclear, es un elemento muy peculiar, porque todos estos elementos de arriba, hidrógeno, helio, carbono, neón, tú cuando lo fusionas con otra cosa, eso produce energía, ¿vale? Mientras que el hierro no. El hierro cuando lo fusionas con otra cosa, eso consume energía. Los que sepáis de química es muy sencillo. Hay reacciones exotérmicas que emiten energía y reacciones endotérmicas que necesitan que yo las caliente para que ocurran, ¿vale? La fusión del hidrógeno, del helio y del carbono es una reacción exotérmica, produce energía. La fusión del hierro, no. La fusión del hierro es una reacción endotérmica. Necesito calentar para que eso ocurra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las estrellas llegan a tener un núcleo de hierro y eventualmente se quedan sin combustible, la gravedad dice, bueno, pues voy a hacer lo mismo que he hecho siempre. Yo comprimo este núcleo y ahora empezará a fusionar y ya está. Pero cuando comprimes el núcleo, sí, aquello fusiona, pero no produce nada, no produce absolutamente nada. Entonces, la gravedad no tiene nada que la contrarreste. Cuando llegas a un núcleo de hierro, aquello se aprieta por la gravedad y ya está. y esa especie como de compresión nunca termina. Entonces, la estrella ahí colapsa completamente. La estrella ha dejado de existir. Ya no hay combustible para que la estrella exista. Y le pasan diversas cosas que serían también objeto de otra charla. Pero esencialmente lo que ocurre es que el núcleo de helio es comprimido a lo bestia y ese núcleo se transforma en otro objeto. Se puede transformar en una estrella de neutrones, se puede transformar en un agujero negro, se puede transformar en lo que sea. Mientras que el resto de la estrella, lo que hay alrededor, habitualmente sale expulsado para afuera de manera muy violenta en forma de una supernova, ¿vale? Pero realmente lo que a nosotros nos interesa para los agujeros negros es solo este núcleo, porque ese núcleo es el que ha sido sometido a una gravedad extremadamente intensa, que no ha sido capaz de reaccionar y que por lo tanto se ha transformado en alguna cosa. ¿Qué cosa puede ser? Pues a lo mejor era esta cosa que decía Oppenheimer, de que yo lo he comprimido por debajo del horizonte de sucesos y entonces he creado un agujero negro, ¿vale? Esta es la manera en que creemos que se generan los agujeros negros del universo. Hay otras maneras alternativas, pero ninguna de ellas está demostrada. Mientras que esta, pues tenemos innumerables pruebas de que este proceso sucede, ¿vale? Cuando esto ocurre, ya os digo que el resto de la estrella explota, ¿vale? Y esto es un ejemplo de lo que ocurre. Esto es la nebulosa del Cangrejo, que es el resultado de una de esas explosiones que ocurrió en el año 1054, si no recuerdo mal. Siempre me lío porque un año es el cisma de Oriente y otro año es la supernova del Cangrejo. Pero no me acuerdo, 1053, 1054, uno de los dos, ¿vale? Entonces, en ese año hubo una estrella que explotó y los chinos, los coreanos e incluso desde Europa también, aunque en Europa estábamos por otras cosas, lo vieron en el cielo, ¿vale? Y este es el resultado. 1000 años después, en el cielo vemos esta cosa que es las capas externas de la estrella desparramadas por el espacio a su alrededor. Y en el centro de esto hay una estrella de neutrones. Hay un objeto extremadamente compacto que es el núcleo de aquella estrella comprimido muchísimo hasta que los protones se juntan con los electrones y forman neutrones, ¿vale? En la estrella de neutrones es, digamos, el paso previo a un agujero negro. Ya no se conocen objetos materiales más densos que una estrella de neutrones. Si comprimes más una estrella de neutrones, aquello se va a un agujero negro, ¿vale? Esta imagen la he puesto no solo porque es bonita y porque la historia de la supernova mola, sino porque tiene una cosa muy peculiar, que es que todo parecido con una esfera en esta imagen es pura imaginación, ¿vale? Obviamente, este no fue un proceso con simetría esférica y el objeto que salió de ahí, pues no sé si tendría simetría esférica o no, pero esto no es una esfera, ¿vale? Entonces, todo lo que os he contado antes, el cálculo de Schwarzschild, el cálculo de Finkelstein, el agujero negro, que es una esferita tal y cual, todo eso obviamente no es verdad para esta estrella, ¿vale? En esta estrella lo que ocurrió es una cosa muy turbulenta que produjo alguna cosa que seguramente no tenía simetría esférica. Entonces, todos estos argumentos llevaban a la gente a pensar, vale,
las estrellas se comprimen el núcleo, forman cosas, no sé qué, pero esas cosas ¿son un agujero negro o son otra cosa? Porque los agujeros negros, como nos los describe Schwarzschild y Finkelstein, han de ser esféricos, no pueden ser otra cosa. Entonces, si yo cojo una estrella real, en circunstancias reales, que no va a ser esférica, eso va a formar un agujero negro, o a lo mejor aquello se inestabiliza y simplemente pues, la materia se va en todas direcciones y el objeto desaparece, ¿no? Y había motivos de peso para pensar que la respuesta correcta era la segunda y que los agujeros negros no se formaban, que eran en realidad una especie como de ilusión que habíamos hecho al resolver las ecuaciones de Einstein con simetría esférica. Al imponer la simetría esférica, nos habíamos encontrado ese objeto y decíamos, oh, un agujero negro, qué bien, tal. Pero que en realidad en la naturaleza, que no hay simetría esférica casi nunca, pues esos objetos no iban a existir, ¿vale? Entonces, en ese punto estaban en el año 62, cuando Lifshitz, un físico súper brillante soviético, hizo un calculito y parece que obtenía que si tú perturbabas un agujero negro y le quitabas la simetría esférica, todo eso que os he contado de la singularidad, el horizonte de sucesos, todo eso hacía y el agujero negro desaparecía y esa masa salía volando en todas direcciones, ¿vale? Entonces, el resultado de Lifshitz llevó a la gente a decir, bueno, estaba claro que esto de los agujeros negros era una marcianada y que eso no iba a ser verdad, ¿vale? En ese momento es cuando llega Roger Penrose, ¿vale? Y Roger Penrose realmente generó una revolución en este campo porque cuando ya todo el mundo estaba convencido de que los agujeros negros no eran verdad, él hizo un cálculo mejor que el de Lifshitz y demostró que tenían que ser verdad, ¿vale? Lo que Penrose hizo, aquí le veis súper jovencito, claro, los que le conocemos desde los años 80 y 90 le hemos visto mucho más mayor, pero esto es en los años 60, cuando hizo este cálculo. Lo que Penrose hizo fue, en lugar de hacer el análisis por el camino doloroso, por el camino difícil, de bueno, yo me cojo una estrella, la estrella no es esférica, la compacto, hago no sé qué, todo eso es muy difícil de hacer y esas matemáticas son muy difíciles de resolver. Pues Penrose, que es un genio de las matemáticas, Penrose es una figura totalmente genial, ha dicho algunas tonterías, por ejemplo, respecto a la consciencia y la física cuántica, porque los genios también tienen derecho a decir gilipolleces de vez en cuando, pero eso no quiere decir que no sea un genio. Pues Penrose lo que hizo fue un enfoque totalmente original y muy distinto. No os quiero marear mucho con él porque es una cosa matemática, pero esencialmente lo que Penrose hizo fue decir, mira, a mí me da igual cómo se llegue a un agujero negro, pero sí sé que dentro del agujero negro hay una serie de estructuras matemáticas que vienen dadas por las ecuaciones de Einstein y una de ellas es lo que yo llamo superficie atrapada. ¿Una superficie atrapada qué es? Pues es básicamente una superficie cerrada que si salen de ella rayos de luz para afuera, esos rayos de luz terminan convergiendo en un punto, ¿vale? Eso es lo que yo espero que ocurra en un agujero negro. Si yo estoy aquí dentro del agujero negro y hago, digamos, una esfera o un elipsoide o lo que me dé la gana aquí dentro, ¿vale? Y de ese elipsoide salen rayos de luz, como del agujero negro la luz no puede salir, esa luz terminará cayendo otra vez, dará la vuelta y caerá a la singularidad, ¿vale? Entonces, Penrose utilizó esta noción de superficie atrapada para resolver el problema de si los agujeros negros podían no ser esféricos o no. O mejor dicho, lo que hizo fue partir de una superficie esférica atrapada dentro de un agujero negro y decir, ¿qué pasa si ahora esta superficie yo la bombo un poco y la convierto en un elipsoide? Y lo que obtuvo es que los rayos de luz seguían convergiendo en la singularidad. Es decir, lo que Lifshitz, el soviético, sugería es que cuando yo abombaba aquello, los rayos de luz hacían y divergían y la materia se iba del agujero negro. Lo que Penrose descubrió, utilizando las superficies atrapadas, fue que en el momento en que se forma una superficie atrapada, aunque yo la abombe, los rayos de luz siguen convergiendo en un punto y por lo tanto la singularidad es inevitable en ese sentido, como Thanos en Avengers. Entonces, este resultado, que era matemáticamente mucho más sólido que el de Lifshitz, fue completamente revolucionario, porque esencialmente lo que Penrose demostró fue que una vez se ha formado una superficie atrapada, o lo que es lo mismo, una vez que se ha formado el horizonte de sucesos, yo no puedo evitar que la materia caiga a la singularidad. Vale, puedo estirarla todo lo que quiera, puedo hacer lo que me apetezca, pero aquello cae a la singularidad y se convierte en una singularidad. Punto. Y era un resultado extremadamente rotundo en ese sentido.
No había manera de encontrarle problema, no se le podía encontrar fisuras a ese resultado. Este era el tipo de matemáticas que Penrose sabía hacer, ¿no? Era una persona muy brillante en ese sentido. Entonces, lo que Penrose descubrió está descrito en esta imagen de aquí, que a priori puede parecer un poquito difícil de interpretar, pero esencialmente esta imagen, el tiempo corre desde abajo arriba, ¿vale? La materia es esta cosa de color salmón que tenemos aquí, digamos que es una estrella que está colapsando, se está haciendo cada vez más pequeñita porque la gravedad la está apretando. Llega un momento en que se forma un horizonte de sucesos, porque la materia se ha comprimido en un espacio suficientemente pequeño, inmediatamente después se forma una superficie atrapada, justo en donde estaba el horizonte de sucesos, y a partir de ahí ya no hay manera de evitar que esa materia se caiga a la singularidad, que es esta cosa azul, y por lo tanto a partir de ese momento el agujero negro está formado, ¿vale? Esto es, aparte de ser muy bonito, que alguien solo con matemáticas te pueda demostrar que si no hay un agujero negro, algo muy parecido tiene que haber, aparte te permite entender un poquito mejor la física de lo que está ocurriendo aquí. Estas cosas amarillas, estos conitos que hay aquí, se llaman conos de luz. Y básicamente se utilizan en relatividad para decir a qué zonas del espacio tienes acceso y a cuáles no. Os explico un poco cómo funcionan. Si yo estoy en este punto, si yo estoy en uno de esos puntos fuera del agujero negro, donde hay uno de estos conos, ¿vale? Yo no puedo moverme más rápido que la luz. Por lo tanto, hay zonas a mi alrededor a las que no tengo acceso inmediato. Puedo llegar, pero al cabo de un ratito, ¿no? Entonces, estos conos me dicen a qué lugares puedo llegar. Recordad que el tiempo corre para arriba, ¿vale? Entonces, yo fuera del cono no puedo estar, ¿vale? A este punto, si estoy en el punto de abajo, al punto que está justo al lado no puedo llegar inmediatamente. Tengo que esperar un poquito, tardaré un rato en llegar, ¿no? Entonces, esos conos de luz nos dicen por dónde se pueden mover los objetos en el espacio-tiempo. Es curioso analizar un agujero negro en términos de conos de luz, porque lo que descubrimos es que cuando nos acercamos al horizonte de sucesos, el cono de luz se va como tumbando. Y cuando entramos dentro del horizonte de sucesos, todo el cono de luz mira para adentro. O sea, yo no puedo salir simplemente porque el espacio se ha curvado tanto que todo mi futuro está para adentro. O sea, para afuera está el pasado. Yo me mueva como me mueva, solo voy a poder moverme para adentro. De hecho, hay gente que, utilizando este argumento, lo que dice es que cuando entro en un agujero negro, el tiempo pasa a ser el avanzar hacia el centro. Avanzar hacia la singularidad es el tiempo dentro del agujero negro, porque mi futuro está ahí, de alguna manera. No sé si esto es un abuso del lenguaje, pero bueno, hay gente a la que le gusta utilizar esta metáfora. Bueno, más cosas que hizo Penrose. A mí Penrose me parece una figura fascinante por sus errores y por sus aciertos, por las dos cosas. Y no quiero terminar de hablar de él sin contar una cosa que yo creo que es muy importante, que es los diagramas de Penrose, ¿vale? Los diagramas de Penrose son un artefacto teórico que Penrose creó para poder entender la estructura del espacio-tiempo. Uno de los problemas para entender la relatividad es que el espacio es infinito, ¿vale? Y es infinito en el espacio y en el tiempo, las dos cosas. Entonces es como muy difícil visualizar qué narices está pasando en el espacio-tiempo, porque es infinito. Entonces Penrose se le ocurrió hacer unas transformaciones matemáticas muy interesantes que permiten compactar todo el espacio-tiempo en un cuadradito, ¿vale? Entonces, un diagrama de Penrose es un cuadrado en el cual yo tengo todo el futuro, todo el pasado y toda la infinitud espacial del espacio concentrada en este cuadradito. Claro, hay muchos detalles que no es muy útil este diagrama, pero hay otras cosas para las que sí es muy útil. Entonces, os ayudo un poco a interpretarlo para que veáis cómo funciona. Los objetos como nosotros, que no podemos movernos más rápido que la luz, partimos de aquí, del pasado infinito, que es el vértice de abajo del cuadrado, ¿vale? Y nos movemos en curvas hacia el vértice de arriba del cuadrado, que es el futuro infinito, ¿vale? O sea, partimos del pasado y llegamos al futuro. Sin embargo, y esto es lo interesante de los diagramas de Penrose, la luz hace cosas diferentes a lo que nosotros hacemos. La luz se mueve por trayectorias rectas que van desde los lados de abajo del cuadrado a los lados de arriba del cuadrado. Un rayo de luz se puede mover del lado de abajo a la izquierda al lado de arriba a la derecha, o al revés, del lado de abajo a la derecha al lado de arriba a la izquierda. Y es muy interesante ver que la luz y nosotros seguimos trayectorias diferentes, porque eso
nos hace evidente que en la teoría de Einstein hay dos tipos de objetos distintos. Nosotros, que no podemos movernos más rápido que la luz, y la luz, que solo se puede mover a la velocidad de la luz y no se puede mover a otras velocidades, ¿vale? Y eso en los diagramas de Penrose es cristalino, porque seguimos trayectorias distintas, porque somos cosas distintas, ¿no? Y a mí eso me gusta mucho, me parece muy fascinante los diagramas de Penrose. Creo que no se pone suficiente énfasis en que no solo no podemos ir a la velocidad de la luz, sino que es que la luz tampoco puede ir a otra velocidad, solo va a esa. Y eso nos convierte como en dos animales ligeramente distintos en el espacio-tiempo, ¿no? Y eso a mí me gusta mucho de los diagramas de Penrose. De hecho, antes os he dicho que estos conitos amarillos de aquí se llamaban conos de luz. No es casualidad eso. Básicamente, eso significa que si yo me muevo dentro del cono de luz, estoy moviéndome a velocidades menores que la de la luz. Si me muevo fuera, estoy moviéndome a velocidades mayores. Por lo tanto, fuera no puedo ir. Bueno, pues en un diagrama de Penrose, los conos de luz son muy fáciles, porque la luz se mueve en línea recta, esencialmente. Entonces, un cono de luz en un diagrama de Penrose es esto. Si yo estoy en cualquier punto de un diagrama de Penrose, mi futuro viene dado por este cono. Mi pasado viene dado por esta otra cosa, ¿vale? Y de alguna manera, la sucesión del pasado y el futuro es cristalina en un diagrama de Penrose. Todo lo demás es muy difícil, ¿vale? El espacio está comprimido, todo lo demás es un desastre. Pero ¿dónde está el futuro y dónde está el pasado? Eso es trivial. Y eso está muy bien, porque nos permite entender muy bien, bueno, a esto voy a volver luego, nos permite entender muy bien cómo se pueden mover los objetos y cómo no en el espacio-tiempo. Yo he hecho este dibujito para poder explicarlo. Si yo estoy si mi pasado está en el vértice de abajo, mi futuro está en el vértice de arriba y yo estoy aquí, en cualquier punto por entre medias, todo mi futuro tiene que estar en este cono del futuro, moviéndome a velocidades menores que la de la luz. Todo mi pasado tiene que estar en este cono del pasado, cosas que han llegado hasta mí moviéndose a velocidades menores que la de la luz. Y toda la región roja es inaccesible. Toda la región roja es lo que se llama la región acausal, ¿vale? Yo no puedo interaccionar con todo eso. Haría falta moverse más rápido que la luz para hacer eso, y eso no se puede hacer. Y eso me parece como muy bonito, porque luego estos diagramas los podemos aplicar al agujero negro. Los podemos aplicar a esta misma cosa que hemos visto aquí al lado de Penrose. Entonces, esto en forma de diagrama de Penrose tiene este aspecto. La estrella, de nuevo, es la cosa de color salmón, ¿vale? Veis que la estrella parte del vértice de abajo y se va moviendo hacia arriba en el tiempo, ¿vale? A partir de un cierto punto se forma el horizonte de sucesos, que es la raya roja, y una vez yo estoy dentro del horizonte de sucesos, fijaos que esos conos de luz solo miran hacia lo azul, que es la singularidad. La singularidad aquí es una raya en el futuro, como que corta el futuro. De hecho, eso es muy bonito porque como la singularidad se convierte en mi futuro, cuando yo entro dentro del agujero negro, yo nunca llego al futuro infinito al que yo quería llegar. Fijaos que no está el vértice de arriba. Lo que está es la singularidad, porque yo llego a la singularidad, ¿no? Ya no llego al futuro infinito al que yo iba. Entonces, bueno, estos diagramas a mí me parecen súper bonitos. Os hablo 5 minutos de ellos y no os quiero marear mucho más con ello porque sé que es abstracto, pero que sepáis que son muy útiles para entender rasgos que de lo contrario serían muy complicados de entender. Son como una manera muy compacta de ver ciertos rasgos del espacio-tiempo en la teoría de la relatividad de Einstein, ¿vale? Dicho esto, vamos a pasar a la segunda parte del premio Nobel, ¿vale? No sé si casi que voy a hacer una ronda de preguntas ahora porque sé que esta parte ha sido densa. No sé si hay alguna pregunta o alguien quiere hacer algo. Os prometo que lo que queda va a ser mucho más llevadero. Es Paco Álvarez y ha preguntado antes por qué los llamamos negros y no antiestrellas, por ejemplo. ¿Tienen algún color realmente? Bueno, los llamamos negros porque como del horizonte de sucesos no puede salir luz, se supone que han de ser de color negro. ¿Cómo les llamemos? No me parece lo más importante. También a veces el llamarle agujeros pues puede ser un poco confuso, ¿no? Y tal. Al final los nombres son etiquetas. El adjetivo negro, en mi opinión, está bien puesto, porque se supone que de ahí no puede salir nada de luz y por lo tanto son negros.
Luego metes la física cuántica y resulta que la radiación de Hawking te dice que los agujeros negros no son del todo negros. Pero esta sería otra historia y habrá que contarla otro día. En relatividad general sí que son negros. Pero vamos, llamarlos de una manera o de otra no me parece lo más importante. El adjetivo negro es correcto. Lo que os he contado hasta ahora es la mitad teórica del premio, la que nos convenció de que las ecuaciones de Einstein tienen sentido y los agujeros negros pueden existir matemáticamente. Pero ahora queda la parte experimental. La parte experimental no ha ido a la primera persona que descubrió un agujero negro, porque eso sucedió en los años 70, y no sé si recibió un premio Nobel ya, es posible que sí, no lo sé. En los años 70 se descubrió que ciertos sistemas que tienen una estrella y un objeto muy compacto que está comiéndose poco a poco a la estrella y produce estos estallidos de rayos X de los que os he hablado antes, esos objetos compactos a veces son estrellas de neutrones y a veces son agujeros negros. En los años 70-80 fue cuando se demostró que Cygnus X1, el objeto compacto que había ahí, era un agujero negro. O sea que ese fue el primer agujero negro descubierto. No recuerdo qué año es, yo creo que es el año como 78 o algo por el estilo. Este premio ha ido al primer descubrimiento de un agujero negro muy peculiar, que es un agujero negro supermasivo. Muchas galaxias tienen agujeros negros muy grandes en su centro. Cuando yo os he contado todo este proceso por el cual el núcleo de una estrella se termina convirtiendo en una estrella de neutrones o en un agujero negro, esos núcleos no tienen una masa gigantesca. O sea, esos núcleos tienen una masa pues de, no sé, 5 veces la masa del Sol, 10 veces la masa del Sol, a lo mejor 20 veces la masa del Sol. No son enormes en ese sentido. Sin embargo, en el corazón de muchas galaxias, justo en el centro, lo que observamos es agujeros negros que tienen masas de millones de veces la masa del Sol. Miles de millones de veces la masa del Sol. Eso no se ha formado por una estrella, no hay ninguna estrella tan grande, ¿vale? Y de hecho, todavía hay mucho debate sobre cómo se forman estos agujeros. Pero lo primero que había que hacer era demostrar que existían. Había una serie de evidencias de que había objetos muy compactos y muy masivos en el centro de las galaxias, pero afirmar que aquella cosa de 10 millones de veces la masa del Sol era un agujero negro era una afirmación muy osada. Porque si aún había gente que dudaba de que existieran los agujeros negros pequeñitos, pues estas cosas tan grandes ni os voy a contar. Obviamente había muchas dudas de que esto pudiera existir. Entonces, vamos a hacer un pequeño viaje al centro de la Vía Láctea y os voy a enseñar un poco el aspecto que tiene la zona que rodea este agujero negro. Porque estos agujeros negros los hemos visto de manera indirecta, que ahora os contaré cómo. Esto es una imagen en donde vemos el centro de nuestra galaxia, ¿vale? Esto es una imagen óptica, con luz. Y el centro de la galaxia está marcado con una crucecita y, como veis, no es la zona más brillante a nivel de luz. La zona más brillante está un poquitín más para abajo, ¿vale? Eso se debe no a que el centro de la galaxia no sea brillante, sino a que está rodeado de nubes de gas y de polvo muy frías. Y esas nubes de gas y polvo absorben la luz muy rápidamente. La luz visible es muy sensible a la absorción. Tú le metes materia y casi cualquier cosa absorbe luz, ¿vale? La luz es muy fácil de absorber por la materia. En concreto, muchas moléculas absorben luz y tal. Entonces, como veis, la luz no es una manera muy buena de ver qué es lo que hay en el centro de nuestra galaxia, porque está completamente oscurecido, ¿no? Por fortuna, hay otras longitudes de onda que sí permiten atravesar esas nubes de gas. Una de ellas, por ejemplo, es el infrarrojo. El infrarrojo atraviesa bastante de ese gas. Esto es una imagen en infrarrojo del centro de la galaxia. El centro ahora sí es la zona más brillante, esta zona que se ve aquí, a la izquierda. Y como veis, en el infrarrojo se ven muchas más cosas. En concreto, cada uno de esos puntitos es una estrella. Las estrellas son muy brillantes en el infrarrojo y se ven las estrellas muy bien con telescopios infrarrojos. Si hacemos zoom sobre esa zona interna, lo que vemos es algo parecido a esto. Esto es una imagen compuesta que solo tiene infrarrojo y rayos X. Aquí ya no hay óptico, porque el óptico no nos enseña nada de esta zona. Entonces, el amarillo y el rojo son infrarrojos, que como veis, pues hay estructuras con forma de arco que son nubes de gas caliente, ¿vale? Y la parte azul y blanca son rayos X. Los rayos X provienen de gas que está calentado a millones de grados. Y normalmente se debe a que es gas que está en las... o bien ha sido expulsado de una estrella por una supernova y está todavía extremadamente caliente, o bien está en las cercanías de algún objeto que lo comprime y lo calienta y hace que brille en rayos X, ¿no? Entonces, esto es una especie panorámica del centro galáctico. El centro está en la parte más brillante de esto, aquí a la derecha, ¿vale? Y ahora voy a enseñaros otra imagen, esta solo en rayos X.
Eso es una ampliación de esa zona solo en rayos X. Y como veis, lo que hay en esa zona es varios objetos que son brillantes en rayos X. Cada uno de esos puntitos que veis ahí son objetos compactos, estos que os he dicho. La gran mayoría son estrellas de neutrones. Estrellas de neutrones que tienen gas a su alrededor y que se pone a girar alrededor de la estrella de neutrones, se calienta mucho y emite rayos X, aquello como una moto, ¿vale? Pero en el centro existen varios objetos, de los cuales el más brillante se llama Sagitario A estrella. Ese es el objeto que desde los años 70 se sospechaba que podía ser un agujero negro supermasivo. No se sabía muy bien su masa en los años 70, pero sí se sospechaba. El problema es que, como veis en esta imagen, lo único que se ve es un punto gordo. Entonces, ¿cómo identificas si eso es un agujero negro o es otra cosa? ¿Vale? Tú lo máximo que puedes hacer es ver cómo de grande es ese punto gordo. Y bueno, refinando las imágenes de rayos X, sobre todo las imágenes de radio, ¿vale? En radio esto se ve muy bien, no os he enseñado ninguna imagen de radio, pero las imágenes de radio permiten incluso llegar más lejos que los rayos X porque atraviesan muy bien todo ese gas. Con estas imágenes en longitudes de onda que atraviesan las nubes, tú puedes ver cómo de grande es ese objeto. Y refinando, tú veías que esta cosa llamada Sagitario A estrella era más pequeño que una unidad astronómica. O sea, una unidad astronómica es la órbita de la Tierra. Por lo tanto, esto era más pequeño que la órbita de la Tierra, ¿vale? Bueno, al principio ni siquiera había esa precisión, ¿vale? Al principio se decía, bueno, más pequeño que 10 años luz, más pequeño que un año luz, más pequeño que no sé qué. Entonces, en todo ese proceso de ver cómo de pequeño era este objeto que tenía mucha masa, la duda era, ¿toda esa masa está concentrada en el centro de ese objeto? ¿Eso es como una especie de estrella de neutrones muy grande o de agujero negro muy grande? ¿O en realidad esto es una especie de nube de estrellas que están muy cerca todas unas de otras, un cúmulo extremadamente denso de estrellas? Y esa era la duda fundamental. Sabíamos que había mucha masa ahí, sabíamos que aquello era pequeño, pero ¿qué narices era aquello, ¿no? Entonces, aquí es donde entran en los años 90 los dos premiados con la mitad observacional del Nobel de Física, ¿no? Que son Reinhard Genzel y Andrea Ghez. Ghez es estadounidense, si no recuerdo mal, y Genzel es alemán, ¿vale? Él es uno de los capos de un instituto en Múnich y tiene un montón de recursos en ese sentido. Entonces, estas dos personas dirigieron dos grupos de investigación que de manera independiente trataban de averiguar lo que era este agujero negro. Y esto no es baladí, esto no es una tontería, porque cuando uno tiene que hacer un descubrimiento experimental, no puede fiarse de un solo resultado. Si tú dices, no, que una persona haga esto, bueno, pues si esa persona se equivoca, ¿qué pasa? Estás vendido, ¿no? Entonces, es muy importante que hubiera dos grupos experimentales independientes que estuvieran midiendo la misma cosa y de alguna manera compitiendo. Claro, que cada uno quería ser el primero en publicar la siguiente gran medida del centro de la galaxia y todo esto, y a veces ganaba uno, a veces ganaba otro y todas estas cosas, ¿no? Pero eso permite comprobar, permite ver que todo esto está bien, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de cosas hicieron para identificar qué es lo que hay dentro de este punto gordo? Pues lo que hicieron fue esencialmente usar las órbitas de estrellas que hay en esa zona. Esa zona está muy llena de estrellas, por eso había la duda de si el objeto central podía ser una especie de cúmulo de estrellas muy, muy denso. Y esas estrellas te dan una ventaja, que es que si el objeto es muy pequeño y está en el centro, la órbita de las estrellas se va a comportar como si fuera una órbita alrededor del Sol y ya está. Mientras que si ese objeto es una cosa extendida, cuando una de estas estrellas entre dentro de ese cúmulo, va a haber una gravedad diferente dentro que fuera, ¿vale? Porque en el momento en que tú entras dentro, las estrellas que quedan por fuera ya no te atraen. Bueno, sí te atraen, pero para afuera. Entonces, la gravedad está cambiando. Y eso es lo que ellos querían aprovechar. Querían ver estas estrellas que se mueven alrededor de ese objeto si mostraban signos de estar metiéndose dentro de un cúmulo y que, por lo tanto, la atracción no era la de un objeto pequeño y compacto en el centro, sino otra cosa. Aquí os pongo una imagen de los años 90. Esta es de las primeras cosas. Esta es de un paper de Genzel, en concreto. Y lo que veis aquí en el dibujito, cada uno de esos puntos es una estrella. Y las flechitas dicen en qué dirección se están moviendo las estrellas, ¿no? Como veis, se mueven en direcciones muy distintas porque esto no es el sistema solar. Esto no son planetas moviéndose todos en el mismo sentido alrededor de un objeto. Esto es una cosa muy masiva en el centro y estrellas moviéndose como pueden en todas direcciones a su alrededor, ¿vale? Entonces, midiendo las velocidades de estas estrellas, tú podías empezar a averiguar si el objeto que había en el centro, que ahora mismo en esta imagen no sé muy bien dónde está, pero creo que está como en el centro de la imagen arriba, ¿vale? Tú podías saber si el objeto que había en el centro de esta cosa
¿era un objeto muy pequeño y compacto o era una cosa un poco más grande, en plan un cúmulo de estrellas? Y lo que obtuvieron con el paso del tiempo, esto empezó en los años 90, pero se extendió a lo largo de los 2000, y en los 2000 se pudieron medir las órbitas individuales de estrellas individuales alrededor de este objeto. Y lo que se vio es lo que vais a ver en este vídeo. Fijaos, tenemos aquí estrellitas. Fijaos en concreto en esta, en la de la órbita amarilla. Esa estrella se llama S2 y de esa estrella ya hemos visto órbita y media, porque tarda unos 16 años en dar vueltas alrededor de ese objeto central. Y lo bueno que tiene esa estrella es que se acerca mucho. Y como se acerca mucho, podemos distinguir si es un objeto extendido, en plan un cúmulo, o si es un agujero negro. Y este tipo de medidas son las que nos, lo vuelvo a poner otra vez, son las que nos confirmaron que este objeto era extremadamente pequeño, que no podía ser un cúmulo de estrellas. Son las que nos llevaron a pensar que este objeto era más pequeño que la órbita de la Tierra, básicamente. Y ahí no caben muchas estrellas, ahí no caben 1 millón de estrellas. No puede ser 1 millón de estrellas eso. Entonces, en el momento en que estuvimos convencidos de que aquello no podía ser un cúmulo de estrellas, quedaban 2 opciones. O bien era un agujero negro supermasivo con 4 millones de veces la masa del Sol, lo cual es bastante flipante, o bien era algo que directamente no sabemos lo que es. Y esta es la dicotomía que a menudo nos encontramos con los agujeros negros. Este objeto que realmente yo no puedo fotografiar de cerca, o bien es un agujero negro o bien es algo completamente desconocido, ¿no? Entonces, en el momento en que se llegó a esto, la comunidad aceptó que esto tenía que ser un agujero negro, de alguna manera. Y de hecho, a día de hoy, y con esto ya termino, se está intentando sacar una imagen de ese objeto. A día de hoy tenemos tecnología para poder sacar una imagen cercana, si no del propio agujero negro, sí de la sombra de ese agujero negro. Porque ese agujero va a estar rodeado de materia brillante. Esa materia, cuando llega hasta nosotros, el agujero negro te hace como una especie de sombra, ¿no? Pues eso se está intentando hacer a día de hoy. Es muy difícil porque el cabrón se mueve mucho, ¿vale? Y eso hace que la foto salga movida continuamente. Y esto no es broma. O sea, tienen este problema. Se mueve tanto, ellos necesitan 10 horas para sacar esta imagen. Y en 10 horas se mueve. Entonces, no consiguen sacar la foto sin que salga movida y están teniendo muchos problemas en ese sentido. Pero esperamos que en el próximo año, año y medio, consigan, si no una foto, pues no sé, un vídeo o algo por el estilo. Están en ello. Demostrar que algo es un agujero negro es muy difícil, porque son cosas muy pequeñas de las que no se puede sacar una imagen habitualmente. Ya sabéis que hoy en día hay una imagen, que es la del agujero negro central de una galaxia, M87, y eso es una imagen de la sombra de ese agujero negro. Es lo que os he dicho que se está intentando hacer con el de la Vía Láctea y con ese con el de la Vía Láctea es más difícil. Que el de M87 tiene la cosa buena que es 1000 veces más pesado. O sea, pesa como 6.000 millones de veces la masa del Sol. Y eso hace que se mueva mucho menos. Es más fácil sacarle una foto. Entonces, como es tan difícil sacar imágenes y demostrar que estos objetos existen, para mí la prueba más potente de que estos objetos existen no es una prueba con imágenes, sino que es esta de aquí. Esto de aquí son las ondas gravitacionales emitidas por la fusión de 2 agujeros negros y detectadas en el año 2015. ¿2015? Sí, 2015. Esta imagen de aquí, que ahora os ayudo a interpretar, en mi opinión, es la prueba más severa de que los agujeros negros existen. Y ahora os diré por qué. En primer lugar, os tengo que contar un poquito por encima lo que es una onda gravitacional. O sea, básicamente, en este espacio-tiempo flexible en el que Einstein nos ha colocado, ¿vale? Y que las masas pueden deformarlo, cuando tú tienes 2 objetos que se están moviendo uno en torno al otro, provocan como olas en el espacio-tiempo. Y esas olas se mueven para afuera. Entonces, si tú tienes 2 objetos con mucha masa, en plan 2 agujeros negros, 2 estrellas de neutrones, un agujero negro y una estrella de neutrones, o algo así, y esos 2 objetos están dando vueltas uno en torno al otro, están como produciendo olas en esta especie de tejido que es el espacio-tiempo. ¿Y esas olas cómo las percibimos nosotros? Pues las percibimos bueno, espera, he pasado demasiado pronto. Las percibimos observando las cosas que están montadas en el espacio-tiempo. Si el espacio-tiempo está vibrando, pero nosotros el espacio-tiempo no lo vemos, porque nuestros ojos no ven el espacio-tiempo, lo que sí podemos hacer es colocar 2 cosas en el espacio-tiempo y si el espacio-tiempo empieza a vibrar, pues nosotros veremos que esas cosas empiezan a moverse, ¿vale? Y eso es exactamente lo que hacemos en lugares como esto, que es un observatorio de ondas gravitacionales, ¿vale? En este lugar veis que básicamente lo que hay en un laboratorio central y luego 2 brazos muy largos que se extienden cada uno en una dirección, pues lo que esperamos es que cuando pasa una onda gravitacional,
uno de esos brazos se haga un poquito más pequeño y el otro se haga un poquito más grande, porque está modificando el espacio en el que nosotros estamos montados, en el que nuestros átomos están montados, ¿vale? De hecho, lo que esperamos es una cosa similar a esto de aquí. Si colocásemos un circulito de piedras, al pasar una onda gravitacional, la onda gravitacional haría que esas piedras se deformaran en una dirección, o sea, se apretaran en una dirección, se estiraran en la otra, y luego lo contrario, ¿vale? Desde luego, no sería tan exagerado como para poder verlo con nuestros propios ojos, pero lo que se hace en este tipo de laboratorios es que tienes un láser que está recorriendo estos brazos continuamente y midiendo el tamaño de esos brazos y el tamaño relativo, si un brazo es más largo que el otro, si un brazo es más corto que el otro. Entonces, con este tipo de dispositivo es con el que se puede medir esta cosa, estas dos ondas que os he puesto antes, ¿vale? Estas rayas de aquí lo que representan es la diferencia de longitud entre los dos brazos del observatorio, ¿vale? Cuando se va para arriba, quiere decir que uno de los brazos es más largo que el otro. Cuando se va para abajo, quiere decir que el segundo brazo es el más largo, ¿vale? Entonces, cuando tenemos estos objetos que dan vueltas uno en torno al otro, las ondas gravitacionales son más intensas cuanto más pesados sean estos objetos y también cuanto más rápido se muevan. Con lo que cuando más intensa va a ser cuando están muy cerca, que se están moviendo extremadamente rápido. Entonces, estos objetos giran uno en torno al otro, van perdiendo energía porque están emitiendo ondas gravitacionales y eso les hace pues, ir perdiendo velocidad y cada vez caen más, que están más cerca, están más cerca, están más cerca. Y al final, cuando están extremadamente cerca, durante 4 o 5 órbitas, giran muy rápido y emiten ondas gravitacionales muy intensas. Eso es lo que nosotros vemos. Como veis, aquí en este diagrama que aparece por abajo, a la izquierda lo que tenemos es ruido, no estamos viendo nada. Esos son picos que no significa absolutamente nada. Pero al final vemos una subida y una bajada, otra subida y una bajada, otra, y tenemos al final como 6 subidas y bajadas que sí parecen ser una señal y que hemos podido identificar como una señal. Eso es la última décima de segundo de la órbita de estos objetos que ha emitido ondas gravitacionales y que han llegado hasta nosotros, ¿vale? ¿Por qué os digo que esto es la prueba más potente de la existencia de agujeros negros? Pues por una razón muy sencilla. Si en realidad estas ondas gravitacionales las emite cualquier objeto, no solo los agujeros negros, cualquier objeto muy pesado que esté dando vueltas en una parejita, eso emite ondas gravitacionales. La Tierra y el Sol emiten ondas gravitacionales. Lo que pasa es que son ultra mega débiles y no las podemos detectar bajo ningún concepto, ¿vale? De hecho, alguien se hizo el cálculo, creo que las ondas gravitacionales que emite la Tierra girando alrededor del Sol son equivalentes a 100 vatios. O sea, se podría encender una bombilla de las antiguas con esas ondas gravitacionales. Si supiéramos usarlas, claro que no sabemos. Vamos, que emite muy poquito la Tierra y el Sol, ¿no? Pero esos agujeros negros, estas estrellas de neutrones que tienen mucha más masa, emiten mucho más, ¿vale? Entonces, cuando al final estos objetos están muy cerca, lo que hacen es chocar, esencialmente. Y si esos objetos están hechos de materia, allí lo que se produce es una explosión. Ahí lo que se produce es un terremoto, ¿vale? Mientras que si estos objetos son agujeros negros, ahí no se produce nada. Simplemente se fusionan, ¿vale? Se han fusionado y ya está, porque no tienen superficie sólida. El agujero negro, ya os he dicho, es el horizonte de sucesos, es una especie como de límite en nuestra mente, digamos. O sea, es un límite no material. Entonces, cuando los agujeros negros chocan, en realidad no han chocado. Lo único que han hecho es fusionarse. Han fusionado sus horizontes de sucesos. Se forma esta cosa que veis aquí en este dibujito, una especie de agujero negro elongado. Ese agujero negro elongado no es estable y entonces empieza a vibrar muy fuertemente hasta que adquiere una forma más o menos esférica y entonces ahí ya se tranquiliza y deja de emitir ondas gravitacionales. Pero hay una enorme diferencia entre que choquen dos cosas materiales, que se va a producir un megaterremoto en esas cosas, y que choquen dos agujeros negros, que simplemente lo que se va a producir es esta fusión, esta especie como de relajación hasta la forma esférica, y por lo tanto la forma final de la onda gravitacional es muy distinta. El terremoto esperaríamos verlo en esta parte de aquí, en la parte de la derecha, que es cuando chocan. Y cuando hemos visto chocar estrellas de neutrones, lo hemos visto, que eso solo ha sucedido 2 veces, por desgracia. Y sin embargo, cuando hemos visto chocar agujeros negros, no lo vemos. Entonces, en mi opinión, las ondas gravitacionales son la prueba más severa de que los agujeros negros existen porque te está demostrando que no hay una superficie material. Si hubiera una superficie material, lo verías en la onda gravitacional y no lo ves. Entonces, como mínimo,
te demuestra que existen los horizontes de sucesos. No sé si eso significa que existe un agujero negro, pero bueno, un horizonte de sucesos ya es algo bastante parecido a un agujero negro. Existen cosas que emiten ondas gravitacionales y que no tienen superficie material. Y eso para mí es la prueba más fuerte de la existencia de agujeros negros, claro, junto con todas las demás cosas, porque si solo detectáramos la onda gravitacional no tendríamos un contexto, no sabríamos interpretar esto. Pero todo esto junto te genera una imagen global de que estos objetos pues parece que existen, o como os he dicho antes, si no existen estos objetos, existen cosas que son muy parecidas, ¿vale? Entonces, termino con un vídeo que hizo el Observatorio de Ondas Gravitacionales sobre esos dos agujeros negros que están girando. Lo paro un momento para ayudaros a interpretarlo. Aquí lo fácil es que las dos bolas negras son los agujeros negros, ¿vale? Pero todo lo demás, todas las estrellas que vais a ver que se mueven, en realidad son estrellas de fondo, ¿vale? Esas estrellas no se están moviendo. Lo que ocurre es que como los agujeros negros deforman el espacio-tiempo y generan ondas gravitacionales, la luz de esas estrellas va un poco haciendo zigzag por aquí y vemos que las estrellas se mueven, ¿vale? Pero ese movimiento se debe a por cierto, esto es una simulación, ¿vale? Esto no es una imagen real, pero nos permite hacernos una idea de qué es lo que se supone que está ocurriendo en las cercanías de estos agujeros negros. Entonces, le ponen este fondo de estrellas para que nosotros podamos percibir cómo estos bichos están deformando el espacio-tiempo. Como veis, pues lo que veis es que el fondo, fijaos que está como oscilando, mirad lejos de los agujeros negros y veréis como el fondo está haciendo boing, boing. Esos son las ondas gravitacionales que están siendo emitidas por estos agujeros negros. Cada vez están más cerquita, cada vez están más cerquita, cada vez están más cerquita y vais a ver que va a ser cada vez más intensa la vibración también, porque se están moviendo cada vez más rápido. Y al final, ¡pap!, se juntan, esto vibra un poquito y se acabó. Ya se ha formado el agujero negro final. Entonces, en mi opinión, las ondas gravitacionales son las que de verdad te acercan hasta el propio horizonte de sucesos y te permiten decir, esta cosa no tiene una superficie material y por tanto, o si no es un agujero negro, se le parece mucho. Y con esto no quiero quitaros más tiempo, que ya os he torturado bastante rato. Así que muchas gracias y si tenéis preguntas, pues aquí estoy. Pues muchas gracias a ti. De tortura nada, yo creo, pero bueno. Darte las gracias, Alberto, que bueno, nos has hecho disfrutar varios años en presencial y yo creo que esta vez no ha desmerecido tampoco, ¿verdad? A pesar de la situación. Nada, me alegro. Gracias por invitarme como siempre y a ver si en futuras ediciones puede volver a ser presencial, que seguro que sí. Sí, esperemos que sí. Pero bueno, si no, siempre contamos con este medio. Exacto. Muchas gracias y nada, no sé si tú quieres comentar alguna cosita o... No, bueno, que se han quedado muchas cosas fuera, claro, que en fin, que Sí, podría haber imagino. puesto pues la imagen de M87 tal, pero ya era tan larga la charla que no quise alargarla más. Así Ya. que, Sí, queda bueno, para pues, muchas más. sí, exacto, da para muchas otras cosas, pero bueno, si alguien tiene dudas también me puede encontrar en las redes sociales, me puede mandar preguntas. Sí. Yo en Yo te general iba... estoy súper liado, con lo que Ya, si me mandan mensajes privados igual tardo mucho tiempo en contestar, pero contesta. eventualmente los miro y los contesto. Muy bien. De todas formas, yo te iba a preguntar si nos podías recordar dónde escucharte normalmente Sí, cada bueno, semana, los programas que colaboras, vamos. si me quieren escuchar en directo, por la mañana con Alsina estoy los jueves a las 11, 11:10, después del boletín, digamos. Por la Pero mañana. es un jueves de cada dos. Esta semana que viene toca, pero la semana siguiente, por ejemplo, no. Quincenalmente. Y por la noche con Juan Ramón estoy los viernes a las 10 menos 10 de la noche. Y 10 eso sí que menos es 10 toda la los semana. viernes. Eso semanalmente. Sí, O sea, ambas cosas quincenalmente en Onda los Cero. jueves y semanalmente los viernes. De Eso acuerdo. es. Ambas cosas en Onda Cero. Y también, si quieren, me pueden leer en la sección de Ciencia de la Razón, que estoy colaborando desde este año. Hemos hecho una sección de ciencia formada básicamente por científicos. Bueno, ayer estuvo Ignacio, que es el coordinador de la sección, pero vamos, Ignacio es médico, yo soy físico, tenemos un bioquímico, tenemos un ingeniero y creo que es la única sección de ciencia de un periódico que solo tiene científicos. Y a mí me parece me parece un proyecto muy bonito. Yo estoy muy contento con estar trabajando ahí. Muy bien. Pues nada, de nuevo muchas gracias y hasta la próxima. Te enviaremos la grabación, ¿de acuerdo?
Vale, perfecto. Muchas gracias. Buen día a todos.